La ponencia que tenemos para el día de hoy se titula Resurgiendo de las cenizas, historia y restauración del edificio Giacoletti. Acá hay una comparativa muy gráfica de el hecho del incendio y lo que pretendemos tener a fines de este año. Entonces vamos a hacer un breve recuento de la historia de este edificio y alrededor de esa historia vamos a reflexionar un poco acerca de los valores patrimoniales que tiene y que han conllevado la necesidad de restituirlo para la ciudad. Eh, Quisiera comenzar un poco la historia de este caso con esta imagen. Eh, Quizás eh, algunos no reconozcan qué lugar es este, porque en realidad este espacio ya no existe. Esta fue la plazuela del Amicheo. Era una plazuela, una típica plazuela limeña, que era una resultante de calles irregulares y que se ubicaba precisamente en lo que ahora es el espacio, el retiro frontal del edificio Giacoletti y el Hotel Bolívar, ¿no? Es decir, toda esa zona era un poco lo que, o sea, esto es antes del Hotel Bolívar. Ahora vamos a pasar, porque eran dos plazuelas, tengo un plano en donde vamos a ver más a detalle esto. Pero esta imagen me parece muy relevante porque esos edificios que ustedes ven al fondo es lo que había antes del edificio Giacoletti. Esas eran las casonas que existían en donde ahora está el edificio Giacoletti. Eh, Acá tenemos una vista un poquito más de lejos de esta calle, que es la calle de Belén. Lo que ven a la derecha, con ese torreón, es parte de lo que era la estación de bomberos de San Juan de Dios, que se instaló sobre lo que en época virreinal fue este hospital convento de San Juan de Dios, que ocupaba toda una manzana y que precisamente es la manzana que ahora ocupa en buena cuenta la Plaza San Martín. Y lo digo así porque en realidad este espacio urbano ha sufrido muchísimas transformaciones, muchísimas reformas de reproyección urbana, es decir, el trazo urbano ha cambiado mucho en el tiempo eh, y lo que ustedes ven ahora, que es una plaza cuadrada, perfectamente trazada, aparentemente muy regular, se construye sobre lo que fue un tejido urbano bastante irregular y un vestigio de este encuentro entre una trama prehispánica y el damero colonial. Entonces, este espacio, como pocos en el centro histórico de Lima, ha sufrido todos los procesos de reforma, de transformación, pero siempre con resultados felices, que eso es muy importante, sobre todo en una ciudad en donde las transformaciones urbanas nos llevan frecuentemente a resultados catastróficos o a medio hacer. La Plaza San Martín es un caso bastante exitoso de transformación urbanística. Eh, un poco para trazar este recuento, nos vamos a remontar al año de 1907, cuando el Estado peruano le encarga a un español la escultura de Don José de San Martín. Fíjense que todos sabemos pues que el monumento a San Martín se inaugura, ¿no?, con el centenario de la independencia en la época de Leguía, pero como todo en este país, los proyectos toman muchos años. Entonces, llegar a esa plaza como la conocemos hoy, tan regular, tan perfecta, tan bien diseñada, en realidad fue un proyecto que tomó décadas. La escultura la mandan a hacer en el año 7. En el año 11, 1911, recién se comienza a denominar a ese espacio como Plaza San Martín, es decir, ya comienza eh, digamos, este nombre, pese a que no había escultura, ¿eh? O sea, la plaza no tenía ninguna escultura y la plaza era un terral baldío, producto de unas demoliciones, y ese pampón recibió el nombre de Plaza San Martín mediante una ordenanza municipal en el año 11. Eh, y ese mismo año es que aparece este señor
que es crucial en esta historia, es un comerciante italiano afincado en Lima llamado Pedro Giacoletti, que inicia con este proyecto inmobiliario, que vamos a tocar en detalle en qué consistió. Eh, Obviamente no había plata para hacer la plaza, todo era un descampado, porque demolieron todas las casonas que les mostré en la foto anterior, con el sueño de hacer esta plaza, pero sin un centavo en el bolsillo, como siempre ocurre en este país. Y en el año 1917, a través de una ley, eh, el gobierno le encarga a la Municipalidad de Lima que se haga cargo de la plaza, pues, ¿no? Y que ya, la haga. Y es así como en el año 21 llegamos a las celebraciones de la independencia con la inauguración de la Plaza San Martín. Pero ustedes van a ver qué es lo que se inaugura. En realidad se inaugura una plaza que, por cierto, fue muy bien diseñada por Piqueras Cotolí. Es un planeamiento paisajístico y un diseño muy importante para la época, pero el entorno urbano en el que se emplazó, como había sido producto de las demoliciones, pues pueden ver que era poco más que un descampado con paredes a medio tapiar. Ahí al fondo a la izquierda vemos lo que quedó del monasterio de la Encarnación, por ejemplo. Esa es una vista desde el edificio Giacoletti hacia el frente. Es decir, está tomada desde el edificio Giacoletti. Acá tenemos otras vistas, ya un poco en la vista inferior vemos el frente del Giacoletti, pueden ver a la mano derecha el edificio Giacoletti, a su costado izquierdo está el Teatro Colón, cuando tenía la cúpula antes de las reformas que sufrió. Y también vemos el antiguo local del Club Nacional, ¿no? Que era una casona de quincha de 2 pisos, antes de que se construyese el edificio actual que conocemos hoy, que es por supuesto mucho más suntuoso. Eh, Todo este espacio había sido posible abrirlo gracias a la expropiación y demolición de lo que fue pues el antiguo hospital y convento de San Juan de Dios, que luego había sido transformado en estación de bomberos. Un poco para hacer el match con la historia reciente, volveremos luego a la historia de ese momento histórico, pero la Plaza San Martín se va conformando de a poco, se va construyendo de a poco el portal de Cela, de Pumacagua, los edificios que bordean la plaza. Y finalmente en el año 72 se declara esta zona como ambiente urbano monumental y los edificios que circundan la plaza como monumento histórico, es decir, el edificio Giacoletti es monumento histórico desde el año 1972. En el 91 la UNESCO reconoce a Lima Patrimonio Mundial. Y ustedes recordarán que todos esos años el edificio Giacoletti, en realidad, de la vieja gloria de la confitería Giacoletti y los departamentos de altos que tenía, pues quedaba ya muy poco, ¿no? Eran unas pollerías un poco de mala muerte lo que funcionaba ahí abajo. Si bien durante algunas décadas a finales del siglo XX funcionó el Cortijo, luego llegó pues el Rockies, el Norquis, y ahí acabó la historia del edificio Giacoletti con un incendio en el año 2018 y en el año 2019, al año siguiente, se tomaron algunas medidas. Por esa fecha empezamos con las gestiones para poder recuperar este edificio. Casualmente por esos mismos meses veníamos elaborando el plan maestro del Centro Histórico de Lima, que se aprueba a finales de 2019. Y ese fue en realidad el detonante para poderle dar empuje a este proyecto y poder hacerlo realidad. Fueron muchos años de gestiones, informes, burocracia, formulación del proyecto, levantamientos técnicos, negociaciones con los propietarios, porque esto es un detalle muy importante que también lo conversaremos. Esto estaba en manos de propietarios privados. Entonces, recuperarlo implicaba adquirirlo para la ciudad. No es posible para el Estado peruano
repararle la casa a cualquier persona, ¿no? Como a veces muchos quisieran, y seguramente estoy seguro que todos anhelarían, ¿no? Que el Estado se haga cargo y lo haga todo, pero eso no es posible. No es posible que la municipalidad pues le repare la casa a todo el mundo así porque sí. Entonces, la recuperación de un centro histórico requiere de diversos acuerdos, requiere de formalidades, requiere que se alineen voluntades. Y bueno, es así como en el año 2025, el año pasado, se comenzaron los trabajos ya de la ejecución de la obra. Luego de haber adquirido los predios, que fue también un proceso largo y tedioso, porque eran dos predios, y justo eso vamos a comentar ahora. Vamos a retomar un poco lo que fue esta evolución urbanística. Eh, Esto lo he tomado de la tesis de Víctor Mejía, así que los créditos correspondientes. Nos sirvió mucho su investigación para sustentar los valores morfológicos que tenía el predio. Eh, Acá vemos lo que les contaba hace un rato, ¿no? La plazuela de la Micheo, que es la placita irregular que está acá abajo. La plazuela de la Micheo es esto de acá. Y esta era la plazuela de San Juan de Dios. Como muchos deben recordar, la calle Quilca es un vestigio de un trazado prehispánico. Y de hecho, al encontrarse con el tejido urbano racional del damero virreinal, o del damero español, produjo esta plazuelita irregular. Y del otro lado, esta plazuela de San Juan de Dios era una típica plazuela que está asociada a la iglesia que se encontraba al frente, ¿no? Entonces, digamos que eran dos rincones limeños muy interesantes. Incluso a la calle de acá se le llamaba la Faldriquera del Diablo, porque tenía una bocacalle más ancha que la otra. Entonces eso hacía que dé esta apariencia de que era como... O sea, eso está incluso en una tradición de Ricardo Palma, ¿no? La faltriquera es el bolsillo posterior del pantalón. Entonces, había ahí una referencia, digamos, graciosa de la época, ¿no? Cosas que incluso los limeños de hoy ni entendemos qué significan, pero eran cosas graciosas de la época, ¿no? Eh, bueno, también este terreno, luego de ser, cuando se convierte en estación eh, del tren, en la estación de tren de San Juan de Dios, el ferrocarril parte de acá por, digamos, por la calle Quilca. Luego, el tranvía urbano pasa a ser parte de La Colmena, ¿no? con los años. Vemos como en 1901, por ejemplo, ya se proyecta, y esto se proyecta mediante unas normas, ¿no? Era el cruce de dos avenidas que se quería hacer, que eso estaba dentro de los planes de modernización de Lima. La avenida central, que era lo que hoy es Colmena, y la avenida interior, que es que era esta la que buscaba unir la Plaza Bolognesi con el RIMAC, ¿no? Querían hacer es una cosa bien loca en realidad de la época. Querían tumbarse todo el Jirón de la Unión, ensancharlo para hacer unos bulevares osmanianos. O sea, lo que hicieron en Colmena, querían hacerlo también desde la Plaza de Armas hasta la Plaza Bolognesi. O sea, imagínense lo que eso hubiera significado. Afortunadamente no se hizo. Y Colmena fue un proyecto en realidad también en varias etapas. El proyecto del ensanche de la Avenida La Colmena o de la apertura de la Avenida Colmena, eh, de hecho comienza siguiendo un poco estas ideas del barón Haussmann en París, ¿no? La idea de los bulevares, la idea de higienizar la ciudad, racionalizar la trama urbana con la apertura de estas vías. Y los primeros tramos eran partiendo desde la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Hasta esta plaza que se iba a abrir en homenaje a San Martín.
y esto se hace por tramos, y por ese motivo es que ustedes si han recorrido la Avenida Colmena desde su inicio en la Plaza 2 de Mayo hasta su final en la Avenida Grau, van a darse cuenta cómo comienza muy, digamos, terminada, muy bien hecha, y a medida que van avanzando cuadra tras cuadra van viendo cómo está más o menos a medio hacer, acá le faltó, porque claro, el último tramo fue ese, y no se llegó a terminar, se abrió, pero todo quedó tapiado, todo quedó ya destruido. El Perú ya estaba en crisis. La última etapa de la Colmena hablamos de los años 50, 60, o sea, ya es una etapa en donde todos los proyectos quedan truncos. Y las primeras etapas de fines del siglo XIX hasta esta época, digamos, consiguen subirse al boom de la construcción que tuvo la reconstrucción nacional de estos años, después de la guerra con Chile. Hay un boom inmobiliario, eso está documentado, hay un boom inmobiliario en Lima después de la guerra con Chile. Como toda reconstrucción, ¿no? Finalmente Lima tuvo algo así como su plan Marshall también. Entonces hubo un boom inmobiliario y estos proyectos son parte de ese boom inmobiliario. Y en el año 1906 vemos cómo más bien se desecha la idea de la avenida interior, que era lo que les comento, ¿no? De ensanchar la región de la Unión, y más bien lo cambian por un proyecto para hacer la avenida o el bulevar 28 de Julio, que supuestamente iba a unir la Plaza San Martín con la Plaza de Armas, continuando la proyección de Pasaje Olaya. De hecho, de ese proyecto solamente se hizo la primera cuadra, que es el Pasaje Olaya, porque eso que ustedes ven ahora era era un callejoncito estrecho, cerrado por los portales. Entonces, la apertura del Pasaje Olaya es el único avance que se hizo de este proyecto de 1906. Pero además se pensó en esa época que en este espacio se podría albergar un teatro nacional, por ejemplo, donde ahora es el Hotel Bolívar, se pensó hacer el Teatro Nacional. Es un viejo proyecto de la República Peruana que fíjese que recién se hizo realidad con Alan García en San Borja en su segundo gobierno. O sea, el proyecto del Teatro Nacional nunca se llevó a cabo en esa época. Incluso había la idea de mudar acá el Congreso. Bueno, recuerden que por estos años el Congreso tampoco tenía local. O sea, estaba en un local prestado de San Marcos, que es donde se construye finalmente el Congreso actual. Pero estaba, digamos, se construye ahí finalmente el nuevo local, porque ahí sesionaban los diputados y los senadores sesionaban en el local viejo de la Inquisición. Entonces necesitaban hacer un local moderno. Y este día también va paseando por muchas locaciones en Lima y al final se quedan en el local que estaban usando prestadito nomás, como siempre en el Perú. Terminan usando el local. De hecho, el local del Congreso lo han regularizado recién hace 20 años nada más, porque eso seguía siendo de propiedad de San Marcos. Y vemos cómo a través de los años va cambiando esa planificación, ¿no? En el año 1912, por ejemplo, ya dicen, ok, ya el proyecto de hacer la avenida 28 de Julio como que ya a lo mejor no se hace, y se va moviendo un poco de lugar la plaza, hasta que finalmente en el año 1901 ya se define, ¿no? El lugar final y se inaugura en el año 21, como pueden ver. Pero si se han dado cuenta, por esos años recién es que aparece este predio, ¿no? Este predio de acá que nos convoca hoy día. Si ustedes ven la forma anterior, pues es el resultado del corte de esta manzana. Acá estaban las casonas que estaban en la primera diapositiva, le pasan la colmena por encima, queda este retazo triangular, y ese retazo triangular pues queda como un terreno vacío, porque tumbaron la casona, pero potencialmente interesante a nivel inmobiliario, ¿no? Tiene frente a la nueva Avenida Colmena, tiene frente a la futura Plaza San Martín. Entonces, ¿qué hacer con ese terreno? Acá está un poco el antes después de todo de toda esa transformación, ¿no? Para llegar a lo que conocemos hoy, se transformó la estructura urbana antigua. Acá pueden ver también un poco esto. Bueno, el edificio Giacoletti, luego de que este terreno es finalmente demolido,
este señor Pedro Giacoletti se interesa por construir ahí un edificio. Entonces compra un pedacito, que es lo que hemos denominado el predio A, y tiene un trato con el propietario del predio B, que es la parte posterior, para hacer un edificio comercial en la primera planta, instalar la confitería Giacoletti y en los 2 pisos superiores departamentos. Como eran 2 predios independientes, eran departamentos pareados con ingreso independiente. Y le encarga la construcción a los hermanos Masperi, que eran unos constructores italianos que habían llegado a Lima hacía unos 15 años aproximadamente y ya empezaban a tener bastante fama y notoriedad. Ahí pueden ver unas fotos del edificio recién estrenado, recién terminado. Son fotos del año 1912. Ahí aparece junto al Teatro Colón en su primera versión, que a su vez está junto al Club Nacional también cuando era una casona. Acá tengo una foto, por ejemplo, de cuando se inaugura la Plaza San Martín, ¿no? Entonces el edificio Giacoletti es probablemente, o mejor dicho, con seguridad, es el primer edificio de la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es posterior al edificio Giacoletti. Acá hay una foto de sus buenas épocas de la Avenida Colmena, cuando está el Hotel Bolívar en su antigua conformación y la Avenida Colmena logró ser pues este bulevar osmaniano que soñaron los dueños de la compañía urbana La Colmena a fines del siglo XIX. Los Masperi eran estos 3 señores, Luigi, Reinaldo y Raimundo Masperi. Ellos habían venido de Milán, en Italia, y se dedicaban a la construcción. Ahora, del mundo que ellos venían, es importante destacar qué cosa construían, qué habían aprendido como arquitectura ellos. En el norte de Italia, por esos años, estaba en boga lo que se conoce como el Liberty Style, ¿no? Que no es otra cosa que un Art Nouveau italiano. El Art Nouveau es como se le llama en Francia a este movimiento. En realidad recibe diferentes nombres en cada país. En España es modernismo, en Alemania es Jugendstil. Y no es otra cosa que una corriente artística reaccionaria frente al historicismo, Beaux-Arts, a este academicismo que había gobernado la segunda mitad del siglo XIX con, digamos, uso y abuso quizás, por lo menos en la visión de los partidarios del Art Nouveau, de formas grecorromanas, historicistas, helénicas. Entonces, lo que buscan los arquitectos del Art Nouveau es romper con la tradición historicista, buscando una nueva forma de ornamentación naturalista. Y eso es entendido en cada región europea de distinta manera, particularmente en Italia. Siempre Italia tiene digamos, una vocación artística por los detalles, por las formas artesanales, y si bien no se alejan finalmente de la composición clásica, sí recurren a diferentes estrategias ornamentales y escultóricas sobre todo, que le van a dar a las edificaciones de este movimiento una organicidad, pero al mismo tiempo una racionalidad estructural muy interesante y que es finalmente la que llega a Lima. Acá, por ejemplo, tienen un panorama variado de lo que es el Liberty en Italia, en Milán, a principios del siglo XX. Entonces vamos a ver que hay muchas formas naturalistas, hay el uso de las curvas, hay un orden en movimiento y se recurre mucho a las formas escultóricas que, si bien parten de una concepción clásica, tienen un manierismo propio del mundo italiano. Entonces, esto es lo que los Masperi traen a Lima y ya, digamos, consolidados toda la década de 1900, ellos consolidan su oficio en Lima.
hasta que en el año 1910 ganan la medalla de oro de la Municipalidad de Lima por el edificio de la Casa Welsh, que está en Jirón de la Unión con Jirón Ica. Este edificio marcó un punto de quiebre en la carrera de los Masperi porque comienzan a ser los arquitectos o los constructores más demandados de Lima. Hay que recordar ciertamente que los constructores italianos comenzaron a proliferar en Lima a fines del siglo XIX, justamente porque los limeños valoraban mucho sus conocimientos y su pericia artesanal, ornamental y decorativa. Eran vistos como constructores modernos, porque en Lima teníamos nuestros constructores tradicionales que estaban acostumbrados a las formas, digamos, virreinales, casi virreinales, pero los italianos comienzan a traer otras formas. Por ejemplo, en el año de 1800, en la década de 1870, se prohíben los balcones de cajón en Lima, porque se consideró que era peligroso para la ciudad. Una medida súper desafortunada, por cierto. Pero a partir de entonces, las casas comenzaron a tener balcones de antepecho. ¿Y quiénes fueron los constructores que supieron rediseñar esas fachadas en Lima ya libres de balcones de cajón? Los constructores italianos. Supieron adecuarse a la arquitectura de adobe, de quincha, y supieron darle un orden, digamos, clásico italianizante, pero visto como moderno ante los ojos de una sociedad que salía del virreinato. Entonces, por ese motivo, los Masperi son vistos como arquitectos de moda, de novedad. Y esos edificios que comienzan a hacer, para empezar, rompen también con el sistema constructivo tradicional. Los constructores italianos que preceden a los Masperi, como Santello, Tiravanti, etcétera, digamos que siguen un orden clásico, un orden, digamos, neorrenacentista, muy italiano. Sin embargo, los Masperi, para empezar, traen, porque coincide esa época con el ingreso del concreto, del acero, entonces saben hibridar técnicas constructivas locales, como la quincha, por ejemplo, con adelantos tecnológicos de acero y concreto. Entonces, y además logran hacer ornamentación moderna, floral, que de alguna manera rompe con el historicismo. Entonces, son bien vistos. Al año siguiente construyen la Casa Pigmalión y vuelven a ganar por segunda vez la medalla de oro en el año 1911. Este edificio está en el Jirón de la Unión, todavía existe hasta el día de hoy. De hecho, la Casa Welsh también existe hasta el día de hoy, o sea, son edificios que están ahí, los pueden ver. Por supuesto que han perdido cositas. La idea es de la recuperación del centro histórico es recuperar sus valores originales, por supuesto. En el año 12 ganan la medalla de oro por el edificio Giacoletti. En el año 13 ganan la medalla de oro por la Casa Barragán, que es el edificio que está en Emancipación con Jirón de la Unión, donde funcionó el Palais Concert en el primer piso y Lafayette en los altos. También existe ese edificio. Y en el año 14 ganan por quinto año consecutivo la medalla de oro por la Casa Maspero, que es el edificio un edificio que ellos hacen de su propiedad. Habían ahorrado suficiente en estos años para comprar esta propiedad, hacen unos departamentos. Desgraciadamente este edificio de esta saga de 5 medallas es el único que fue demolido completamente. Estaba ubicado en la Plaza Francia, donde ahora están los edificios modernos frente a la iglesia. Eso era la Casa Maspero. Acá están las fotos actuales de los edificios, ¿no? Fíjense en los detalles que tienen, los detalles en los balcones, los detalles en la ornamentación, en la estructura. De estos casos, el caso Giacoletti fue particular porque en los años 30, por cosas así que les contaré un poquito de esto en las siguientes diapositivas, Pedro Giacoletti pierde la propiedad y pasa a manos de otro italiano que se llama Juan Romano. De hecho, él cambia las iniciales del anagrama. Originalmente, en el edificio Giacoletti, en la parte superior de la coronación, tenemos, en esta parte de acá, tenemos el anagrama PG,
de Pedro Giacoletti. Bueno, a veces hay estas cosas, ¿no? Cuando Juan Romano adquiere el predio en la década del 30, no solamente le hace una especie de rebranding a la imagen, que es algo que hasta el día de hoy ocurre, ¿no? No se le ocurre mejor idea que eliminarle toda la ornamentación Liberty que tenía, que había merecido la medalla de oro del año 1912, sino que además retira el anagrama PG y lo cambia por el anagrama JR, Juan Romano, ¿no? O sea, esta imagen del Giacoletti, que es con la que todos le hemos conocido, data de la década de 1940 aproximadamente, y es producto de este cambio de propiedad, ¿no? Es producto de un rebranding comercial. Entonces hay que tener en cuenta porque son elementos que hemos valorado a la hora de la proyección, a la hora de la planificación del proyecto de intervenir ese edificio. Y bueno, la foto derecha es lo que ya ustedes han visto luego del incendio. Este es el caso de la Casa Barragán. Como ven, el edificio existe intacto a la fecha. Fíjense también en la ornamentación, en el ritmo, el uso de la modulación, las carpinterías, los balcones. Y bueno, este es el de la Casa Maspero, que fue la que desapareció. Esta es una de las medallas de oro, por ejemplo, que nos ha mandado la nieta de, de uno de los Maspero, la señora Ana Maspero, que vive en Italia, que guarda esta reliquia familiar, ¿no? Pero los Masperi o Maspero, de hecho, son los Masperi porque en italiano se pluraliza el apellido añadiéndole una I. Construyeron otros edificios también. Por ejemplo, este es un edificio muy conocido de ellos, que está ubicado en Girón Ucayali. Pueden ver cómo era originalmente y cómo está ahora. Se nota que ha perdido mucha ornamentación, sobre todo en el primer nivel, que eventualmente un proyecto de intervención tendría que restituirle esa imagen original. No ganó medalla, pero bueno. Este es otro edificio, por ejemplo, la casa del doctor Mato, que hoy es el Instituto San Martiniano de la Plaza San Martín, perdón, la Plaza Bolognesi. Fíjense cómo era su ornamentación original, con remate y todo. Lo que vemos ahora es, digamos, lo que queda, ¿no? También una intervención que respete los valores de este edificio tendrá que restituirle su ornamentación original que tuvo. Y ese es otro edificio que hubo que desapareció, que estaba ubicado en la avenida Colmena, entre los jirones Camaná y Cailloma. A mitad de cuadra, donde ahora está la sede del Poder Judicial, existió este edificio de departamentos que también fue ya demolido. Entonces, bueno, esos son los predios A y B, que eran predios independientes y que fueron los predios que sirvieron de base, sirvieron de terreno para que el señor Giacoletti proyecte esta obra. Obviamente nosotros hicimos el estudio histórico correspondiente. Toda intervención en arquitectura histórica tiene que partir del profundo conocimiento histórico, y la historia de esos predios es fascinante, ¿no? Por ejemplo, el predio A, que recuerden es la puntita, ¿no? La puntita que mira hacia la Plaza San Martín hoy en día, le pertenecía a un señor arequipeño de apellido Montesinos. Y ese señor fue pues expropiado, ¿no? Le expropiaron prácticamente casi toda la casa cuando se abrió la avenida La Colmena. Le dejaron la puntita, literalmente lo que era una casaza, le dejaron la puerta, ¿no? Y es curioso porque luego, durante la intervención en obra, hemos encontrado los vestigios de esas casas virreinales, y eso es algo que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces es importante conocer la historia de esos edificios para también saber con qué nos vamos a encontrar en una intervención. Entonces, en esta expropiación que ocurre, el tranvía eléctrico, que es quien al final le adquiere la propiedad, no, pero en este caso fue el mismo señor Montesinos, que ya digamos lo que le había quedado de casa, aparece el señor Giacoletti y se lo compra, ¿no? Le compra el pedacito que le quedó después que le tumbaron 80% de la casa. Giacoletti dijo, mira, te la compro, y se la compró.
Entonces hacen un acuerdo y le promete, hacen un ofrecimiento de venta y compra la casa. Y el caso del predio B es diferente, esto era de la familia Larriba. Y en este caso también pasa por este proceso de expropiación para la apertura de la colmena. Pero en este caso, como digamos, la casa no le tumbaron al 90% como al señor Montesinos, sino solamente al 50%. Entonces, la propietaria en el momento digamos, de que aparece Giacoletti, ya no era la familia de arriba porque lo habían vendido a la señora Chucherí. Y la señora Chucherí no quiere venderle la casa a Giacoletti. Entonces hace un acuerdo con él en donde le cede el terreno por una cantidad de años a cambio de que el señor Giacoletti construya su edificio y que le pague una renta por los departamentos obtenidos. Y así se acuerda. Entonces, la primera mitad, que es el predio A, era propiedad del señor Giacoletti, y la segunda mitad, que es el predio B, tenían este acuerdo con la señora Chucherí. Finalmente se construye el edificio Giacoletti. Y bueno, ya les conté que en la década de 40 el nuevo propietario, porque sí, pues al final muere la señora Chucherí, muere el señor Giacoletti, y los herederos de la señora Chucherí deciden, digamos, arrendarlo por su cuenta, su parte del edificio. Y ahí un poco comienza digamos, la mala racha del edificio, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que Juan Romano compra es solamente la primera mitad, el predio A, y el predio B se queda en manos de los herederos de la señora Chucherí. Entonces ya no hay pues un Pedro Giacoletti que administre todo el edificio, que digamos que lo use como una unidad, sino que ya son los herederos que de cada lado los que se hacen cargo de cada pedacito. Por el lado, y fíjense que los herederos de la señora Chucherí y los herederos del señor Romano son los que han quedado hasta que nosotros como municipal les compramos las propiedades. O sea, hemos negociado con los herederos de Juan Romano, y que bueno, claro, digamos que los herederos de Juan Romano conforman una empresa, y al final esa empresa llegó a ser adquirida por el grupo de la pollería Rockies. Entonces ya hemos negociado con los Rockies en realidad, pero de la empresa de Juan Romano, entonces tenían todavía una vinculación. Y en el caso de la señora Chucherí, por cosas de los hijos de los hijos de los hijos, llegó a la familia Boza, que fueron con quienes también se negoció la compra de esta propiedad. Bueno, todo esto ocurre justamente porque, claro, esos herederos, como suele pasar en el centro de Lima, habían de alguna manera rentabilizado cada metro cuadrado de este edificio de una forma pues poco generosa, ¿no? Literalmente le habían sacado altillo tras altillo, habían maximizado el metro cuadrado, con 2 pollerías, estaba el Norquis, el Rockies, 4 hostales creo que tenía, o sea, era una cosa, pero cada metro cuadrado se alquilaba ahí. Y como ocurre a veces con la sobreutilización del centro histórico, un buen día se incendió. Y desgraciadamente no se pudo hacer mucho. El edificio se consumió completamente porque el fuego se había iniciado en las chimeneas, porque no habían cambiado aparentemente la trampa de grasa. Entonces fue un incendio incontrolable, alimentado por la grasa de las pollerías, y que se expandió rápidamente por la chimenea, y como la estructura era de quincha, pues se prendió muy rápidamente, pero hay que recordar, ¿no?, el origen de este fuego, ¿no?, que fue un fuego causado por estas pollerías y por todo lo que implica la logística y los insumos de la pollería. Entonces no es que todos los edificios de quincha vayan a correr este destino, ¿no?, pero por lo menos dejó una lección importante de que estos negocios que usan fuego deben ser pues más vigilados. De hecho fue un ejemplo
un caso ejemplar porque se tomó en cuenta para el plan maestro, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir algo similar, se tomaron medidas, se creó un equipo de protección, de gestión de riesgo en patrimonio cultural para atender incendios como este. Fue un incendio que puso a prueba digamos, el centro histórico, porque por esa fecha se venía también planificando el plan maestro. Y fue muy sonado, salió en todos los medios de prensa. De hecho, mucha gente se enteró de la existencia de ese edificio, o del nombre del edificio, o de la historia del edificio a raíz de ese incendio. Entonces, de alguna manera, el incendio también permitió visibilizar un poco la historia de este edificio. Que de hecho esta historia había sido un poco tapada, ¿no? Con tanto altillo, con tanto banner publicitario, con tanta mayólica, se había ocultado un edificio que tenía unos valores arquitectónicos interesantes. Ahí está como está en el gráfico, el incendio se originó justo al medio, ambas partes del edificio, entre el A y el B, justo al medio estaba la chimenea. De hecho, fue la chimenea del predio A la que ocasionó el incendio, por eso es que los propietarios del predio B nunca quisieron mover un dedo porque querían que el predio A les compense. Hubo también problemas entre ellos que son comprensibles, que no llegaron al final a nada, porque no se terminó de esclarecer muchas cosas en este incendio. Y el gran perjudicado fue el edificio, ¿no? Estas, por ejemplo, son fotos inéditas de la inspección que se hizo después del incendio. ¿No? Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo quedó. Pero también lo interesante de este incendio, porque de toda noticia negativa hay algo que aprender, es que nos permitió conocer el sistema constructivo que tenía o que había tenido el edificio original, y nos permitió también reconocer las malas intervenciones que tuvo por parte del señor Juan Romano, que fue, como recordemos, el que digamos, le transformó la cara y puso su nombre en la fachada, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en estas fotos lo que vemos, esos palos achicharrados, son las estructuras del edificio original de Pedro Giacoletti. Y esos muros de ladrillo que vemos, que son antitécnicos completamente, porque son ladrillos huecos, que ni siquiera tienen ningún amarre, estaban literalmente, claro, era un enchape del edificio, era un peligro, son de Juan Romano. Entonces vemos cómo la arquitectura de los Masperi, que había trabajado la quincha, pero modernizada con el sistema Spandex Metal, había sido pues completamente recubierta por este falso un cascarón falso neobarroco del señor Juan Romano. Acá tenemos una vista aérea de eso, ¿no? Lo que quedó fue ese cascarón, y el predio A se consumió los dos niveles superiores, solo quedó el primer piso y el sótano. Y el predio B es toda la maraña de fierros que ven al fondo, ¿no? El predio B sí quedó un poco más entero, y el predio B nos permitió tener también más evidencias de la arquitectura original que se salvó del incendio y de piezas que pudimos también recuperar. Acá tenemos, por ejemplo, cómo quedó el lado del predio B. Estos son los altos, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos también el incendio, se cargó todo el drywall que le habían puesto y dejó al desnudo la estructura original. Pueden ver acá las columnas originales del edificio con sus capiteles, Art Nouveau. Toda esa arquitectura original quedó expuesta luego de que el incendio destruyó los tripleys, los drywalls y todas las cosas que las pollerías le habían puesto durante 40 años, ¿no? Entonces también fue un ejercicio interesante para reconocer el edificio. Y esa es una vista aérea de lo que quedó del incendio. Pueden ver que básicamente quedó un container de escombros. Y obviamente, como todo container de escombros, se convirtió en un problema público. No solamente por la afectación al patrimonio cultural, sino sobre todo porque se volvió un nido de ratas, de delincuencia, de gente de mal vivir, porque lo primero que que ocurrió fue que lo empezaron a usar de urinario y luego de covacha. Entonces se volvió un problema de seguridad y de salubridad. Entonces había que atenderlo. Y como municipalidad no podíamos atenderlo metiéndonos en la propiedad privada así por así, ¿no? Y los propietarios, lamentablemente, su prioridad era un poco esclarecer culpabilidades y responsabilidades y daños, y no tanto atender el edificio. Claro, con los años sí tuvieron intención algunos de intervenir, pero por supuesto que
quería intervenir uno y el otro no. Entonces hacer un proyecto integral, que es lo que la norma pide en un monumento histórico de este tipo, también era bien complicado, porque eran dos propietarios que se odiaban irreconciliablemente. ¿Cómo obligarlos a trabajar en conjunto en recuperar un edificio histórico si no quieren ni verse la cara? ¿No? Entonces eso era el gran reto. La única forma de atender este problema público, que además era una herida en la Plaza San Martín, que era la más turística de Lima, la más visitada, era comprando el edificio y restaurándolo todo. Y para ello, por supuesto, se evaluó, ¿no? Se evaluó todo lo que les he contado, la historia del edificio, los valores patrimoniales, la arquitectura, y se determinó que el edificio tenía que recuperarse en su originalidad, incluso recuperando los elementos originales que se hubieran, digamos, perdido, la ornamentación original Art Nouveau también, pero sobre todo la imagen que este edificio le daba a la Plaza San Martín. Y se hizo, por supuesto, varios estudios, levantamientos fotogramétricos para, en base a las fotos antiguas y todos los documentos históricos, digamos, reconstruir esta imagen del edificio original. Por ejemplo, esta es la evaluación de los daños. Ahí pueden ver todo lo que se dañó, todo lo que está churado en rojo fue lo que se dañó del edificio, lo que tuvo básicamente que ser desmontado. Entonces, prácticamente se salvó el primer piso, ¿no? Los muros portantes del primer piso. Un poco acá están las etapas, ¿no?, que ha sufrido el Giacoletti. Y esas son un poco las vistas 3D de cómo va a quedar el edificio una vez restituido. Por supuesto que eso también significó un debate dentro del propio equipo de ProLima y con otros arquitectos, ¿no? Porque hay muchas posturas que pueden surgir en torno a una decisión de cómo intervenir este edificio. Por supuesto que habrán arquitectos que aboguen por una obra nueva completamente distinta, ¿no? Otros abogarán por la restauración de la imagen que todos hemos conocido, que es la imagen neobarroca. Otros abogarán por restituirlo a su originalidad. Entonces, esto, como todo en conservación, como todo en patrimonio, puede ser discutible, pero se tomó una decisión, porque se tienen que tomar decisiones. No podemos estar permanentemente en discusiones intelectuales. Y la decisión, como les comento, pasó por evaluar, digamos, la huella de los autores de este edificio y por devolverle la imagen urbana a la Plaza San Martín. Acá tenemos unas vistas de cómo quedará de noche. Y les dejo con Jessica para que nos cuente un poco sobre el programa arquitectónico. Como parte del proyecto, muy aparte del tema formal, estético, exterior, que nos refleja las características Art Nouveau del edificio, también este edificio es un contenedor de usos y espacios. Dentro de la concepción del edificio se tiene un programa arquitectónico en el que incluye diferentes usos en los diferentes niveles que contiene el edificio, ¿no? Tenemos el primer nivel y el sótano, que contemplan un área un poco más pública, al contener un centro de atención turística y en el cual podemos acceder desde cualquiera de sus tres fachadas. Tenemos espacios también de servicios en este nivel y de base de información para aquellos visitantes y para también la población misma que visita el Centro Histórico de Lima. Y en los niveles superiores, en el nivel 2 y 3, tenemos un programa de oficinas estilo coworking, con salas de reuniones y algunas salas complementarias que siguen también de la mano con la modernidad y lo que nos requiere
los estándares actuales bajo la normativa, complementándole y dándole este plus de modernidad al edificio en su interior. En el último nivel tenemos una sala inmersiva en el cual nos vamos a poder deleitar de diversas exposiciones que nos presenten y que también nos sirve para poder conocer un poco más de nuestra ciudad. Es una sala que va a estar abierta al público, tanto para las personas locales como para nuestros visitantes. Y también vamos a gozar de una terraza que va a estar al aire libre, ¿no? El edificio se está contemplando también con unas circulaciones verticales en diferentes módulos, con un ascensor con vista panorámica dando vista hacia la Plaza San Martín. Tenemos unas escaleras que nos conectan en todos los niveles y como parte de la normativa y el tema de seguridad contamos obviamente con nuestra escalera de emergencia y de evacuación, cumpliendo todos los estándares de seguridad que debe de tener este tipo de edificios al ser un edificio público. También dentro de la propuesta de diseño de interior del edificio, se trata de tener una reinterpretación un poco contemporánea del lenguaje Art Nouveau, utilizando estos materiales como son el mármol en diferentes tonalidades, la madera y también utilizando como elementos decorativos en el cielo raso y en las columnas, decoraciones y ornamentos, ¿no? En los otros niveles también podemos contar con elementos de madera, papel tapiz, con alegorías del Art Nouveau y algunos elementos ornamentales y también el juego con la iluminación interna. Ahora, en el caso de la ejecución de obra, nosotros hemos tenido realmente un desafío con este edificio. No ha sido fácil generar el trabajo preliminar en el edificio en las condiciones en las que estaba, como mencionó Daniel. El edificio estaba en un estado deplorable. Hemos estado siguiendo bastantes estándares de seguridad por las posibilidades de que el edificio, al ser un cascarón, se nos pueda venir abajo. Así que hemos tenido que ir con bastante monitoreo y con bastante trabajo por parte de la empresa que está ejecutando esta obra, el desmontaje controlado de todos los elementos que estaban sueltos de arriba para abajo, de los niveles superiores, y descendiendo hasta dejar los niveles como parte de la recuperación, que era el primer nivel, que era de ladrillo. Como comentó Daniel, habían muchos elementos añadidos, como eran los ladrillos en la fachada y todo el elemento estructural de acero que existía de la edificación original, de las columnas y de las vigas que se unían entre ellas, estaban en un estado de carbonización y que habían sido dañados estructuralmente severamente por el fuego. También del lado de la parte arquitectónica pudimos rescatar muchos elementos como son parte de los capiteles que ya en sus inicios o en las modificaciones que sufrió a través del tiempo también fueron dañados. No solamente el fuego los dañó, sino que también en la evolución de nuevos estilos arquitectónicos y durante los cambios de uso los fueron dejando de lado y los menospreciando y dañando. Hemos recuperado carpintería, mármol, elementos arquitectónicos como pináculos, como para dejar también en nuestro acervo los elementos que también fueron parte de la historia del edificio como tal. Y bueno, cuando hemos comenzado a hacer parte de los trabajos en un poco el movimiento de tierra para poder hacer los trabajos estructurales, reemplazando las estructuras preexistentes,
hemos tenido el acompañamiento del lado del Ministerio de Cultura y de los arqueólogos a cargo de un plan de monitoreo arqueológico, y hemos encontrado en las excavaciones algunos pequeños hallazgos de pisos de canto rodado de lo que pudo haber sido las edificaciones preliminares antes de los cambios que mencionó Daniel en la historia del trazado, ¿no? Todo esto fue identificado, fue registrado y fue, en algunos casos, resguardado por el equipo de arqueología de ProLima, aquellos elementos de cerámica o de elementos domésticos de la época. Entonces, posteriormente a estos trabajos, comenzamos a hacer el reforzamiento estructural del edificio. Como bien dije, todos los elementos metálicos estaban muy dañados, y dentro del proyecto se contemplaba generar un reforzamiento estructural. Con esto, llevando a cabo un reforzamiento en lo que fue el sótano, que era en el predio A, y que era el único que contaba de los dos predios con estas muros de concreto, ¿no? Y con esto, de ahí nacer todo lo que son las columnas, las bases de las columnas metálicas que estructuran realmente el edificio. Esta es una imagen del edificio de manera aérea, y un poco el reflejo de lo que se ve de manera aérea, ¿no? Cómo fuimos levantando el edificio por los dos diferentes predios, estructurándolo y manteniendo los muros de ladrillo como parte primigenia del edificio, ¿no? Que era lo único que quedaba de originalidad del edificio. En los siguientes meses hemos estado continuando con este tipo de actividades estructurales y también llevando a cabo, utilizando técnicas como lo que son el uso de las viguetas de madera, los entablados, también la utilización del concreto, que en esta época, cuando se construyó Yacoletti, ya se usaba el concreto, ¿no? Y complementándola con la madera, ¿no? Como vemos, estos son los niveles superiores. Podemos observar, ¿no?, la estructuración, las escaleras metálicas y ya el posterior vaciado de las columnas y la billetería de los niveles superiores del piso 2 y el piso 3. Como parte también de esta propuesta, estamos dotando al edificio con nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas, contemplando sistema de seguridad y nuevas redes, obviamente, para que el edificio nos pueda durar mucho tiempo más, ¿no? En el tema arquitectónico, ahorita contamos en el sótano con un avance en los cerramientos para la dotación de servicios, como comenté, de espacios como baños, depósitos y de aquellos ambientes, pero sin alterar la forma o la espacialidad original que tenía el edificio, que era el cerramiento perimetral, ¿no? Y bueno, el tendido de tuberías en todo lo que es el sótano. En el primer piso ya hemos generado el reforzamiento de los muros, hicimos también la consolidación y conservación de los elementos de ladrillo, reemplazando aquellos elementos que estaban dañados por uno de las mismas características y dimensiones, generando costuras entre los elementos antiguos y los elementos nuevos. También ya hemos podido avanzar con el primer entablado y la billetería del mismo, y ya también generando la colocación de los revoques y posteriormente la colocación de las molduras de los zócalos que tenemos en el exterior. En el segundo piso también tenemos un avance significativo, porque ya tenemos también las tabiquerías, los elementos de madera que generan los muros, y utilizando también la tipología del spandex metal, recuperando las tecnologías primigenias del edificio.
igual dotando la parte de servicios con ayuda de materiales más ligeros como tabiques de drywall. En el segundo y tercer piso estamos en un proceso también del montaje de estos elementos porque es el sistema constructivo que existía y que es repetitivo en todos los niveles. También estamos de la mano con la supervisión y monitoreo constante por parte del Ministerio de Cultura y por parte de nosotros como entidad para ver que los trabajos se lleven a cabo de manera correcta, monitoreando niveles de humedad, que los materiales sean los adecuados, ¿no? Y en el caso también de los elementos arquitectónicos más como ornamentos, tenemos particularmente en el primer piso unos vitrales estilo Tiffany, que dentro del levantamiento fotogramétrico para generar la propuesta de diseño, se encontraron este diseño que contenía elementos florales y vegetativos y que están como sobreluz, van a estar como sobreluz en todas las mamparas del primer piso y de los accesos. Entonces estamos teniendo un avance de pieza por pieza porque es un trabajo muy artístico y es muy, muy tedioso, ¿no? También estamos viendo la restitución de todos los elementos ornamentales de forja. No estamos utilizando tecnologías nuevas para estos elementos, estamos utilizando pura forja, ¿no? Con las características de aquellos elementos que nosotros podemos rescatar durante los desmontajes. También, como comentó el arquitecto Daniel, hemos tenido que tener una investigación muy profunda sobre el tema de los ornamentos para poder generar una réplica, una restitución de estos con el registro fotográfico, porque estos elementos los hemos perdido desde el año 40, ¿no? Entonces es un trabajo igual muy artístico, muy escultural, ¿no? Estos elementos primero pasan por un modelado con barro para después generar unas matrices y poder hacer las réplicas un poco más en serie con los elementos, con yeso y con yeso pigmentado, ¿no? Aquí tenemos bastantes elementos y bueno, el avance hasta ahora, ahí está. Gracias.